La primera camisa cayó al césped a las 6:47 de la tarde. Era mi camisa blanca de vestir, la que usaba para ir a la iglesia, a las reuniones de padres y maestros, a cualquier ocasión en la que debía parecer un hombre con la vida resuelta. Cayó sobre la hierba mojada junto al buzón, con los brazos extendidos como si se rindiera en mi nombre. Estaba en el porche de mi casa en Gloucester, Massachusetts, el 15 de octubre de 2025, un miércoles, todavía con la misma camisa de franela que había usado durante 3 días seguidos. La misma camisa que llevaba puesta mientras estaba sentada junto a la cama de mi padre, con la morfina intravenosa marcando las horas que le quedaban de vida. La misma camisa que aún olía a la cabaña de Rockport, a humo de leña, a brisa marina y al eucalipto que mi madre guardaba en un cuenco junto a la puerta porque decía que le ayudaba a respirar. Mi padre, Edmund Ashford, había fallecido hacía 27 horas, y yo había conducido hasta casa para recoger el traje para su funeral. Mi llave no funcionaba. Habían cambiado el cerrojo. Llamé a la puerta. Nada. Llamé con más fuerza. Nora, soy yo. Abre la puerta. La ventana del dormitorio se abrió y apareció el rostro de mi esposa. Nora Ashford, de 41 años, la mujer con la que me casé 16 años atrás en una pequeña iglesia de Cape Ann, mientras la niebla llegaba desde el Atlántico. Me miró con esa mirada que se tiene hacia algo que uno ya ha decidido desechar. Ya no vives aquí, Griffin. ¿De qué estás hablando? Mi padre falleció ayer. Necesito mi traje para el funeral. Quiero el divorcio. Ya he llamado a un abogado. Antes de que pudiera responder, desapareció de la ventana. Pensé que venía a la puerta. En cambio, la ventana se abrió más y mi ropa empezó a volar. Primero la camisa blanca, luego un montón de pantalones, después mis botas de trabajo, dando vueltas en el aire y aterrizando en las hortensias con un golpe seco que sobresaltó al gato del vecino. Después salió volando mi chaqueta de cuero, la que mi padre me había regalado para mi 30º cumpleaños, hacía 14 años, en un restaurante de Rockport donde comimos almejas fritas y me dijo que estaba orgulloso del hombre en que me estaba convirtiendo. Aterrizó en un charco cerca de la entrada. Una caja de cartón la siguió, abriéndose en la acera y esparciendo libros, una foto enmarcada de mi padre y yo en su barco, y el reloj que mi madre me había regalado cuando me gradué de la escuela secundaria. Coge tus cosas y vete, Griffin. Al otro lado de la calle, se abrió la puerta de Beth Callahan. Beth tenía 58 años, vivía sola y sabía todo lo que pasaba en la calle Maple antes que las personas a las que le sucedía. Salió al porche con la mano sobre el pecho, observando. Los Patterson salieron de la casa de al lado, y luego los García, 3 casas más abajo, de pie en la escalinata con los brazos cruzados. Mi esposa estaba tirando mi vida por la ventana, y toda la calle tenía asientos de primera fila. Miré a Nora. Ya se estaba dando la vuelta, buscando otra carga. No dije nada. Crucé el césped, recogí mi chaqueta de cuero, le sacudí el agua, la abracé contra mi pecho un segundo, luego la doblé y la coloqué en la caja de mi camioneta. Recogí las botas de trabajo de entre las hortensias. Recogí las camisas una por una, doblé los pantalones, recogí los libros, la foto y el reloj de la caja rota en la acera. Pieza por pieza, a la vista de todos los vecinos de la calle Maple, recogí todo lo que mi esposa había tirado y lo coloqué en mi camioneta. Beth gritó desde su porche, con la voz quebrada, Griffin, cariño, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? La miré, abrí la boca, la cerré. Quería decirle que mi padre había muerto, que mi esposa me había dejado fuera de mi propia casa, que mañana era el funeral y que ni siquiera tenía un traje que ponerme. Pero las palabras no me salían. Sentía la garganta sellada por algo más pesado que el dolor, algo que se sentía como el peso de cada año que había pasado intentando mantener este matrimonio a flote, oprimiéndome el pecho de golpe. Negué con la cabeza, me subí a mi camioneta y arranqué el motor. Lo último que vi por el retrovisor fue a Nora cerrando la ventanilla sin mirar hacia abajo. Apagó la luz del dormitorio como si estuviera cerrando la caja registradora al final de su turno. Transacción completada. Cliente despedido.
Conduje los 16 kilómetros hasta Rockport en silencio. Sin radio, sin llamadas telefónicas, solo la carretera, la oscuridad, el olor de la franela de mi padre y el sonido de mi propia respiración, que era lo único que aún podía controlar. Mi madre, Colette, estaba sentada a la mesa de la cocina cuando entré cargando un montón de ropa arrugada. Tenía 68 años. Había perdido al hombre con el que había estado casada durante 46 años hacía menos de 2 días. No había dormido, apenas había comido, había pasado la mañana llamando a familiares y la tarde escribiendo sobres con manos temblorosas. Pero cuando me vio parada en el umbral de su casa, con mi ropa como una refugiada, no me hizo ni una sola pregunta. El traje azul está en el armario del pasillo, dijo. Tu padre guardaba uno aquí para ir a la iglesia. Te quedará bien. Mamá, pruébatelo. Si necesita que le hagan el dobladillo, puedo hacerlo esta noche. Se levantó, me besó en la frente y fue a buscar el traje. Así era mi madre. Aunque el mundo se estuviera desmoronando, ella encontraría lo único que había que hacer y lo haría con calma, sin quejarse, sin dramatismos. En ese momento comprendí de dónde había aprendido mi padre su paciencia. El funeral se celebró el jueves, 16 de octubre en la iglesia de Santa Ana. El edificio estaba abarrotado. Pescadores con batas limpias, mecánicos con las uñas aún manchadas de grasa, comerciantes que conocían a Edmund Ashford desde hacía 40 años. El capitán Terry Monroe llegó en silla de ruedas, con su tanque de oxígeno incluido, porque dijo que no se perdería la despedida del mejor compañero de pesca con el que jamás había pescado. María Santos, de la tienda de carnada de la calle Rogers, trajo lirios blancos de su jardín porque mi padre le había arreglado el motor de su lancha gratis en el invierno de 2003 y no le había cobrado ni un centavo. Los hermanos Hendricksen estaban en la última fila, hombro con hombro, con las gorras en la mano y los ojos enrojecidos. 200 personas acudieron a despedir a un pescador. Mi esposa no estaba entre ellos. Nora dejó a Iris y a Rowan en la entrada de la iglesia y se marchó sin bajarse del coche. Observé por la ventana cómo sus luces traseras desaparecían por la calle principal. Mi hija, de 14 años, tomó de la mano a su hermano de 11 y entró en la iglesia sin mirar atrás. Pronuncié el elogio fúnebre con el traje azul de mi padre, ancho en los hombros y corto de mangas, pero me quedaba bastante bien. Me paré en el púlpito y miré a todos los rostros que había conocido y a algunos que no. Mi padre solía decir que al océano no le importa si tienes prisa, les conté. O haces bien el trabajo, o no lo haces. Él vivía así. Todo lo que hacía, lo hacía con paciencia y esmero. Nunca escatimaba en una reparación, nunca abandonaba a un amigo que necesitaba ayuda, nunca alzaba la voz cuando una palabra amable bastaba. Dejé mis apuntes a un lado, no podía leerlos debido a la confusión. Cuando le dijeron que tenía cáncer allá por febrero, lo primero que me dijo fue, no te preocupes. 8 meses de quimioterapia. 8 meses conduciendo hasta el Hospital General de Massachusetts a las 5 de la mañana. 8 meses viendo a este hombre, a este gigante, hacerse más pequeño, más delgado y más débil, y ni una sola vez se quejó. Simplemente seguía despertándose, seguía tomando su café en el porche, seguía viendo zarpar los barcos. Lo último que me dijo fue, cuida de tu madre. Luego me apretó la mano y se fue. Me detuve. La iglesia estaba tan silenciosa que podía oír las llamas de las velas moverse con la corriente de aire que entraba por las viejas ventanas. Era el hombre más paciente que he conocido, y lo voy a extrañar todos los días por el resto de mi vida. El capitán Teddy comenzó a aplaudir desde su silla de ruedas. Uno a uno, toda la congregación se puso de pie. 200 personas de pie, aplaudiendo la vida de un pescador, y yo permanecí en el púlpito pensando, esto es lo que un hombre deja atrás. No dinero, no posesiones. Una sala llena de gente que se pone de pie cuando se pronuncia su nombre. Rowan me agarró la mano cuando bajé del podio y no me soltó durante 30 minutos. Tenía los dedos sudorosos y temblorosos, y me sujetó como si yo fuera lo último sólido que le quedaba en el mundo. Yo le devolví el agarre. Después del servicio religioso,
el salón parroquial se llenó de guisos, embutidos e historias sobre mi padre que hacían reír y llorar a la vez. Estaba junto a la mesa de centro cuando se me acercó un hombre con traje oscuro. Tendría unos 60 y pocos años, cabello plateado y ojos penetrantes tras unas gafas de montura metálica. Esperó hasta que me quedé a solas. Griffin, lamento muchísimo lo de tu padre. Fue uno de los mejores hombres que he tenido el privilegio de conocer. Gracias. Lo siento, Debo. Wallace Cattering. Fui el abogado de su padre y su amigo durante 32 años. No sabía que mi padre tuviera abogado. Que yo supiera, tenía un barco de pesca, una casa de campo, una modesta pensión y poco más. Tu padre dejó instrucciones, dijo Wallace en voz baja. Asuntos que deben tratarse. Pero no hoy. Hoy es para el duelo. ¿Puedes venir a mi oficina el lunes por la mañana? Kettering & Associates, 84 Federal Street, Boston. A las 9. ¿Qué clase de asuntos importan? Miró a su alrededor y bajó la voz. Esa clase de evento para el que tu padre se preparó durante mucho tiempo. Es importante, Griffin. Por favor, no te lo pierdas. Voy a estar allí. Me apretó el hombro. Tu padre me hablaba de ti cada vez que conversábamos. Estaba extraordinariamente orgulloso de ti. Decía que tenía su paciencia y el corazón de tu madre, y que esa era la mejor combinación que un hombre podía tener. Se marchó. Me quedé allí de pie con un vaso de poliestireno lleno de café malo, intentando comprender por qué un pescador de Rockport necesitaría un abogado en Federal Street, en Boston. El viernes y el sábado los pasé en la casa de campo de mi madre. Lawson vino desde Portland. Mi hermano tenía 39 años, 5 años menor que yo, corpulento como una boca de incendios y trabajaba como soldador en Bath Iron Works. Tenía las manos de nuestro padre y el temperamento de nuestra madre, una combinación peligrosa. Cuando le conté lo que hacía Nora, la silla de la cocina se volcó hacia atrás. ¿Ella tiró tu ropa al césped el día después de que papá muriera? Mientras los vecinos miraban. Lawson, siéntate. Estoy conduciendo hacia allá ahora mismo. Te lo juro por Dios, Griffin. Te vas a sentar a tomar tu café y me vas a dejar encargarme de esto. ¿Cómo se supone que debes afrontarlo? ¿Teniendo paciencia? ¿Guardando silencio? Esa mujer te humilló delante de toda la calle en el peor día de tu vida. Sé lo que hizo. Y simplemente recogiste todo y te marchaste sin decir una palabra. ¿Qué se suponía que debía decir? Algo. Lo que sea. Ahora caminaba de un lado a otro, como cuando la ira no tenía salida. Te pareces demasiado a papá, ¿sabes? Él tampoco se defendía nunca. Simplemente lo aceptaba. Sin importar lo que la vida le deparara, él simplemente lo aceptaba y seguía adelante. Mi madre, que estaba lavando los platos en el fregadero, se dio la vuelta y puso una mano sobre cada uno de los hombros de Lawson. Tu hermano lo manejó con dignidad, dijo. Igual que lo habría hecho tu padre. Ahora siéntate antes de que rompas algo más en mi cocina. Lawson se sentó. Pero pude ver la corriente que lo atravesaba, caliente y brillante, buscando algo que quemar. Algo no anda bien, dije. Nora ha estado distante durante meses, pero esto, cambiar las cerraduras, tirar mis cosas, solicitar el divorcio mientras estoy enterrando a mi padre, no es solo infelicidad. Algo ha pasado. Lawson me miró. ¿Crees que alguien se le ha metido en la cabeza? Creo que necesito averiguar qué está pasando antes de hacer nada. Mi padre siempre decía, no arregles un problema hasta que lo entiendas. Desmonta el motor antes de empezar a reemplazar piezas. Papá también decía que a veces hay que desechar el barco entero. Todavía no. No hasta que sepa a qué me enfrento. Lunes por la mañana, 20 de octubre. Conduje hasta Boston con la única camisa limpia que tenía y encontré Cattering & Associates en el 14º piso de un antiguo edificio de ladrillo en Federal Street. Paneles de madera oscura, pinturas al óleo de veleros, sillones de cuero que 3 generaciones de clientes habían usado.
El tipo de oficina que olía a dinero viejo y buenas decisiones. Wayase me recibió en el vestíbulo y me condujo a una sala de conferencias con vistas al distrito financiero. ¿Café? Por favor. Sirvió 2 tazas, se sentó frente a mí y abrió una carpeta de cuero. Griffin, tu padre vino a verme en 1993. Necesitaba ayuda con un asunto inmobiliario. Aquella relación profesional se convirtió en una amistad que duró hasta el día de su muerte. En 32 años, nunca conocí a un hombre más reflexivo. Todo lo que hacía, lo hacía por una razón. Eso suena a papá. En 1987, cuando tu padre tenía 33 años, compró un terreno frente al mar en Gloucester. 3 acres en el lado este del puerto, cerca de la antigua fábrica de pintura. Conocía el lugar. Rocoso, cubierto de maleza, con una valla de alambre oxidada. Había pasado por allí 1000 veces de camino a la tienda. ¿Ese solar vacío cerca de Wheeler's Point? Pagó $40,000 por ella. Todos sus ahorros de entonces. Todo el mundo le decía que estaba loco. No había acceso por carretera, problemas de zonificación, problemas medioambientales por la antigua fábrica. La gente se reía de él, Griffin. Eso también me recuerda a mi padre. Una vez compró el casco de un barco al que le faltaba toda la popa porque, según él, podía ver en qué se quería convertir. Wayase sonrió. Tu padre veía cosas que otros no veían. Vio en qué se convertiría ese terreno. Deslizó un documento sobre la mesa. Esa propiedad está valorada actualmente en $4,7 millones. Leí el número. Lo leí de nuevo. Eso no es posible. La zona costera de Gloucester se ha transformado en los últimos 20 años. Turismo, desarrollo de puertos deportivos, construcción de viviendas de lujo. Las 3 hectáreas de su padre se encuentran entre las parcelas costeras sin urbanizar más valiosas de la costa norte. Recibió ofertas de promotores, cadenas hoteleras y constructoras de condominios. Las rechazó todas. ¿Por qué? Porque tenía una visión para ese terreno. Un centro de patrimonio marítimo. Un lugar para preservar la historia pesquera de Gloucester, para enseñar la construcción de barcos, para mantener vivos los oficios tradicionales para la próxima generación. Wayase hizo una pausa. Quería que lo construyeras tú. Me temblaban las manos. Dejé el café para no derramarlo. Aún hay más, dijo Wallace. Abrió otra sección de la carpeta. Su padre vivió con frugalidad, de forma deliberada. Durante 40 años ahorró e invirtió con una disciplina que, francamente, me impresionó, y he trabajado con personas muy adineradas. Entre la propiedad y su cartera financiera, el patrimonio total de su padre está valorado en aproximadamente $6,2 millones. La cifra me impactó como una ola. Me recosté en la silla y me quedé mirando al techo. Mi padre, que usaba las mismas 3 camisas de franela alternativamente, que conducía un camión con 213.000 millas, que traía pescado a casa para la cena porque él mismo lo había pescado, había estado sentado sobre $6 millones y nunca había dicho una palabra. El testamento es específico, continuó Wallace. Usted recibe la propiedad frente al mar, valorada en $4,7 millones, para convertirla en un centro patrimonial o venderla a su discreción. Recibe el 70% de los activos financieros restantes, aproximadamente $1,05 millones. Su madre recibe la casa de campo de Rockport, los ingresos del fideicomiso vitalicio y el 20%, aproximadamente $300,000. Lawson recibe el 10%, aproximadamente $150,000. ¿Alguien más sabe algo sobre esto? Nadie. Tu madre sabía de la propiedad, pero desconocía su valor actual. Tu padre insistía en tener absoluta privacidad. ¿Por qué? Wayase dejó la pluma y me miró fijamente. Porque tu padre te estaba protegiendo. Todos los bienes que te legó están bajo un fideicomiso protector, legalmente clasificados como propiedad separada.
Según la ley de Massachusetts, un cónyuge no puede reclamarlos, dividirlos ni acceder a ellos en ningún proceso de divorcio. La habitación quedó en completo silencio. Lo hizo a propósito, dije. Sí, lo hizo. Por Nora. Wallace escogió sus palabras con la precisión con la que un hombre elige sus herramientas antes de una reparación delicada. Tu padre nunca se entrometió en tu matrimonio. No era su naturaleza. Pero era observador. En los últimos años, me expresó su preocupación. Me pidió que organizara la herencia de tal manera que, pasara lo que pasara, tú y los niños estuvieran protegidos. Pensé en mi padre sentado en esta misma silla, frente a este mismo hombre, haciendo planes para proteger a su hijo, que ni siquiera sabía que necesitaba protección, haciendo esos planes mientras el cáncer lo consumía vivo. Hay algo más, dijo Wallace. Metió la mano en la carpeta y sacó un sobre de papel manila. En julio, hace 3 meses, tu padre contrató a un investigador privado. ¿El qué? Durante una de tus visitas a Rockport, notó cambios en el comportamiento de Nora. Estaba distante, evasiva con respecto a sus finanzas y se reunía con personas cuyos nombres no quería revelar. Me pidió que le recomendara a alguien discreto. Le puse en contacto con Pauline Bragg. Es exagente del FBI, una de las mejores en su campo. Deslizó el sobre por la mesa. Sus conclusiones están dentro. Las he revisado, Refen. Lo siento. Lo abrí. 23 páginas, fotografías. Nora conociendo a un hombre que no conocía en una cafetería del centro de Boston, el 12 de mayo. Entregándole una carpeta con documentos en un restaurante del distrito Seaport, el 3 de junio. Sentados frente a él en una mesa de conferencias en una oficina de Summer Street, el 19 de julio. Saliendo juntos de una sucursal bancaria, intercambiando un sobre, el 28 de agosto. Fotografía tras fotografía, fechadas entre mayo y septiembre de 2025. El hombre fue identificado como Dominique Prado, de 46 años, quien se autodenominaba consultor de transición patrimonial y residía en Boston. 3 mujeres distintas presentaron demandas civiles en su contra en 3 estados diferentes, todas por fraude y resueltas extrajudicialmente. Era conocido en ciertos círculos como un hombre que se aprovechaba de cónyuges en medio de matrimonios conflictivos, en particular de mujeres que creían que sus maridos ocultaban bienes o estaban a punto de recibir una gran fortuna, y las convencía de pagar elevados honorarios de consultoría a cambio de estrategias para apoderarse rápidamente de ese dinero, antes de que pudiera protegerse legalmente. Se conocieron en un evento de networking inmobiliario, dijo Wallace. Prado se enteró, a través de contactos en común, de que tu padre estaba enfermo y que podría haber una herencia importante en juego. Se puso en contacto directamente con Nora. Le dijo que los maridos en situaciones como la tuya suelen ocultar las herencias a sus esposas durante el divorcio, que debía actuar de inmediato, presentar la demanda primero, asegurar la casa, tomar el control de cualquier cosa de valor, antes de que pudiera proteger el dinero. Le cobró por su asesoramiento. Por cada reunión, cada sesión de estrategia, cada revisión de documentos. Le pagaron generosamente para convencerla de que se avecinaba un desastre. 5 meses. Mientras conducía a Rockport 3 veces por semana para acompañar a mi padre moribundo. Mientras estaba sentado en la sala de quimioterapia del Hospital General de Massachusetts viendo cómo el veneno goteaba en sus venas. Mientras intentaba evitar que mi familia se desmoronara. Mi esposa estaba en salas de conferencias y restaurantes con un hombre que le decía que yo le ocultaba una fortuna y que la única manera de obtener su parte era atacar primero y con fuerza. Cerré el sobre. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Wallace. Quiero que le envíes una carta. ¿Qué tipo de carta? Lo miré. De esas que recordará para siempre. Wallace me observó durante un buen rato y luego asintió. Lo redactaré hoy mismo. La carta certificada llegó el jueves, 23 de octubre. Sé exactamente lo que pasó cuando Nora la abrió porque Iris me lo contó todo esa misma noche. Nora llegó a casa del trabajo sobre las 5:30, revisó el correo que había en la encimera de la cocina y encontró un sobre grueso de Caroline & Associates, 84 Federal Street, Boston. No reconoció el nombre.
Lo abrió de pie, todavía con el abrigo puesto. La carta tenía 4 páginas. Wayase la había escrito con la precisión de un hombre que había dedicado 40 años a comprender que las palabras adecuadas, dispuestas en el orden correcto, podían ser más devastadoras que cualquier arma. Primer párrafo, se la contactaba en calidad de esposa de Griffin Ashford en relación con la herencia de Edmund Ashford, fallecido. Segundo párrafo, Griffin fue el principal beneficiario de una herencia valorada en más de $6 millones, que incluía una propiedad frente al mar en Gloucester valorada en $4,7 millones. Tercer párrafo, todos los bienes se encontraban en un fideicomiso protector, clasificados como propiedad separada según la ley de Massachusetts, excluidos de cualquier división matrimonial, distribución equitativa o reclamación conyugal en cualquier procedimiento de divorcio. Cuarto párrafo, Caroline & Associates había sido contratado para representar a Griffin en todos los asuntos legales, incluido el divorcio pendiente. Quinto párrafo, la firma estaba en posesión de pruebas documentadas, incluidas fotografías fechadas, registros financieros e informes de investigación, que establecían que Nora Ashford había pagado sumas sustanciales a un hombre llamado Dominique Prado por servicios fraudulentos de consultoría para la recuperación de activos, y que estas pruebas, junto con el momento del cambio de cerradura y la eliminación de las pertenencias de Griffin al día siguiente de la muerte de su padre, se presentarían en cualquier procedimiento de custodia como relevantes para el juicio y la idoneidad parental. Párrafo final, una sola frase, el señor Ashford espera resolver estos asuntos de una manera que priorice el bienestar de sus hijos, Iris y Rowan. Iris me contó que su madre leyó la primera página de pie. Para la segunda, estaba apoyada en la encimera, agarrándose al borde con una mano. Para la tercera, se había deslizado hasta el suelo. Para la cuarta, estaba sentada en las baldosas de la cocina con la carta en el regazo, la boca abierta, la mirada perdida, mirando fijamente el refrigerador como si fuera una ventana a un futuro que acababa de desaparecer. Entonces llegó el sonido. Iris dijo que era el peor sonido que jamás había oído, ni llanto, ni grito, algo intermedio, algo que provenía de un lugar tan profundo que no tenía nombre. Un sonido como el de una persona que, de repente y con absoluta claridad, se da cuenta de que ha destruido su propia vida y que no hay forma de remediarlo. ¿Mamá? Ares entró en la cocina. Mamá, ¿qué pasa? ¿Qué ocurrió? Nora no podía hablar. Simplemente se sentó en el suelo, con la carta arrugada contra su pecho, produciendo ese sonido. Iris recogió las páginas que se le habían caído. Tenía 14 años, era espabilada y leía muy rápido. No entendía todas las frases legales, pero sí lo suficiente. Entendía que su abuelo, el pescador silencioso que le enseñó a poner cebo en el anzuelo en el muelle de Rockport cuando tenía 6 años, que le contaba historias sobre los viejos barcos, las viejas tormentas y los viejos marineros, había dejado millones. Entendía que su padre iba a estar bien. Y comprendió, desde el quinto párrafo, que su madre le había pagado miles de dólares a un desconocido para que la ayudara a apoderarse de un dinero que nunca le perteneció. Dejó la carta, fue a su habitación y me llamó. Papá, tienes que volver a casa. Algo ha pasado. ¿Estás bien? ¿Está Rowan ahí? Estoy bien. Rowan está en el entrenamiento de baloncesto. Mamá recibió una carta. Está en el suelo de la cocina. No para de llorar. Una pausa. Papá, ¿el abuelo Ari tenía $6 millones? Es complicado, cariño. No suena complicado. Suena como si el abuelo fuera mucho más inteligente de lo que nadie creía. Casi sonreí. Tenía la franqueza de su abuela. Papá, tú y mamá os vais a divorciar. Tu madre y yo tenemos asuntos que resolver. Pero escúchame. Pase lo que pase entre tu madre y yo, nada cambiará entre tú y yo. Tú y Rowan sois mi mundo entero. Nada puede cambiar eso. ¿Lo entiendes? Lo entiendo. Otra pausa, esta vez más larga. Papá, me alegro de que el abuelo te protegiera. No respondía a eso. No era algo con lo que un padre debiera estar de acuerdo en voz alta, aunque cada célula de su cuerpo lo desee.
En 48 horas, el mundo de Nora se derrumbó como una casa construida sobre arena. Me llamó 17 veces. Dejé que todas las llamadas fueran al buzón de voz. Las 3 primeras fueron de enojo. ¿Cómo te atreves a hacerme investigar, Refn? ¿Cómo te atreves a actuar a mis espaldas? Esto es una violación de mi privacidad y lo defenderé en los tribunales. Entonces el tono cambió. En la 7ª llamada, Refn, por favor, necesitamos hablar. Puedo explicarte todo si me dejas hacerlo. En la 12ª llamada, lloraba tan desconsoladamente que las palabras se le escapaban. Cometí un error. Sé que cometí un error terrible. Por favor, no se lleven a los niños. Por favor, se lo ruego. Me senté a la mesa de la cocina de mi madre y escuché cada una de ellas. Se lo debía. 16 años de matrimonio, 2 hijos, una vida que alguna vez tuvo sentido. Le debía a esa vida escucharla derrumbarse. Pero no devolví la llamada. Wallace envió una segunda carta dirigiendo toda comunicación a través de su abogado. Condujo hasta Rockport un sábado por la mañana. Mi madre abrió la puerta en bata, aún conmovida por el dolor de una mujer que había enterrado a su marido 9 días antes. Miró a Nora fijamente durante un buen rato, con una mirada que sobraba, pues todo lo que había sucedido hasta ese momento ya la había expresado. Deberías haber venido al funeral, Nora. Luego cerró la puerta, pero no de golpe. Mi madre no daba portazos. La cerró con la misma firmeza y tranquilidad con la que abordaba todo, y regresó a su cocina. Nora se quedó en el porche durante 5 minutos. La observé desde la ventana de arriba. Tenía la mano levantada como si fuera a llamar de nuevo, pero no lo hizo. Simplemente se quedó allí, sola, y luego se dio la vuelta, caminó hacia su coche y se marchó. Intentó comunicarse con Dominique Prado. Su teléfono estaba desconectado. Condujo hasta su oficina en Summer Street, en Boston, el elegante edificio de cristal que había visitado una docena de veces en los últimos 5 meses. La recepcionista, que solía recibirla con una cálida sonrisa, la miró fijamente sin expresión. El señor Prado está de viaje en el extranjero. No ha dejado información de contacto para que podamos comunicarnos con él. Dominique Prado había abandonado el país la misma semana en que se envió la carta. Wallace me contó después que la investigadora, Pauline Bright, había rastreado su modus operandi en 3 estados, Chicago, 2019, Atlanta, 2021, Miami, 2023. Siempre la misma operación. Encontrar a la cónyuge de una familia que atraviesa una crisis de salud o una muerte, convencerla de que se le está ocultando una fortuna, cobrarle honorarios exorbitantes por asesoramiento y revisión de documentación, presionarla para que tome medidas legales precipitadas e irreversibles, y cuando el dinero resultaba estar bien protegido o el plan atraía demasiada atención, desaparecer. Nunca le interesó construir nada con Nora. Le interesaban los honorarios que ella le pagaba y la parte que esperaba recibir una vez que se llegara a un acuerdo. Pero no había ningún acuerdo que aceptar. La casa estaba hipotecada. Mi taller de barcos generó una modesta ganancia. Nuestros ahorros eran escasos. Y los $6 millones cuya existencia Nora desconocía estaban guardados en un fideicomiso al que su nombre jamás llegaría. Había tirado por la borda un matrimonio de 16 años, 2 hijos, la estabilidad y su propia dignidad, y le había pagado a un desconocido casi $40,000 de los ahorros familiares para que lo hiciera, por un hombre que ya había reservado su vuelo para salir del país antes de que llegara la carta. El divorcio duró 4 meses. Wallace manejó todo con la misma discreción y precisión que mi padre habría apreciado. El fideicomiso protector era impenetrable. El abogado de Nora, un joven de Salem claramente superado por Wallace Carothers, intentó argumentar que el fideicomiso debía considerarse propiedad conyugal. El juez desestimó la moción en 9 minutos. La custodia era lo único por lo que luché. Wallace presentó las pruebas, los pagos a Prado documentados en los registros bancarios, el abandono de los niños durante el funeral, la negativa a asistir al servicio, la decisión de cambiar las cerraduras y arrojar las pertenencias de un hombre afligido al césped para que las viera todo el vecindario.
El juez me otorgó la custodia principal de Iris y Rowan. Nora tenía derecho a visitas cada 2 fines de semana. El día en que se finalizó el divorcio, el 12 de febrero de 2026, conduje directamente desde el juzgado del condado de Essex hasta el puerto. Aparqué en Willers Point, crucé la puerta oxidada y me paré en las tierras de mi padre. 3 acres de costa rocosa. Gaviotas sobrevolando, olas rompiendo contra el rompeolas. El olor a sal y diésel, y 100 años de historia pesquera impregnados en la tierra. Podía ver el tejado de mi astillero a medio kilómetro de distancia, en el puerto. Podía ver la flota pesquera zarpando, tal como mi padre lo había hecho durante 40 años. Llamé a mi madre. Mamá, estoy en la tierra de papá. Un largo silencio. Luego, en voz baja, siempre decía que sabrías qué hacer con ello. Creo que sí. ¿El centro del patrimonio? Sí. Por él. Por todos los pescadores que alguna vez trabajaron en este puerto. Volvió a quedarse callada, y pude oír cómo se le entrecortaba la respiración, el sonido de una mujer que intentaba no llorar y casi lo conseguía. Le habría encantado, Griffin. Más que nada. Han pasado 6 meses. Ahora es abril de 2026. La nieve se ha derretido, el puerto está despertando y yo sigo trabajando en mi taller de barcos, reparando motores y haciendo el trabajo que me enseñó mi padre. Pero por las tardes y los fines de semana, estoy en Willers Point con los planos de un arquitecto extendidos sobre el capó de mi camioneta, trazando el trazado de los cimientos del Centro del Patrimonio Marítimo de Ashford. Lawson viene desde Portland cada 2 fines de semana con su equipo de soldadura y una nevera portátil llena de cerveza. Trabajamos hasta que anochece, discutiendo sobre el diseño como hacen los hermanos cuando construyen algo que les importa más que a ellos mismos. Mi madre viene los domingos con sándwiches y limonada, se sienta en una silla plegable junto al agua y nos observa trabajar. A veces la sorprendo sonriendo ante algo que solo ella puede ver. Iris tiene 15 años. Los sábados trabaja como voluntaria en el Museo Marítimo de Gloucester, donde les cuenta a los visitantes historias sobre la flota pesquera y sobre los hombres que salían a faenar en medio de las tormentas y no siempre regresaban. Habla de su abuelo con un orgullo tan intenso que me conmueve profundamente. Rowan tiene 11 años, casi 12. Sigue callado, todavía asimilando todo. El mes pasado me preguntó, papá, ¿el abuelo tuvo todo ese dinero todo este tiempo? Sí, amigo, lo hizo. Pero vivía en esa casita diminuta, conducía esa camioneta destartalada y usaba las mismas 3 camisas. Así es. ¿Por qué no lo gastó? Lo pensé como lo habría hecho mi padre, despacio, con cuidado, dándole vueltas a la cuestión para encontrar la respuesta sincera. Porque el dinero no era lo importante, Rowan. Lo importante era la tierra. Lo que la tierra podría llegar a ser. La estaba guardando para algo más grande que él mismo. Rowan lo pensó un rato. La verdad es que es bastante sorprendente. Sí, lo es. Nora se mudó a un apartamento de una habitación en Peabody. Otra agencia, una oficina más pequeña, un sueldo menor. El sector inmobiliario en Salem es pequeño y las noticias corren como la pólvora. No conozco todos los detalles y no pregunto. No la odio. Lo intenté durante esas primeras semanas, tumbada en el sofá de mi madre a las 2 de la mañana, mirando al techo, reviviendo la imagen de mi ropa cayendo sobre la hierba mojada. Intenté invocar esa rabia que lo arrasa todo, pero no funcionó. El odio consume energía que prefiero dedicar a mis hijos y al sueño de mi padre. Ve a Iris y a Rowan cada 2 fines de semana. Las visitas están mejorando. Rowan aún la abraza con fuerza y durante un largo rato, como hacen los niños cuando intentan mantener unidas las 2 mitades rotas de su mundo. Iris está más reservada, todavía lidiando con algo que aún no tiene nombre, pero que se esconde tras sus ojos como una pregunta que no está lista para formular. La semana pasada, Nora me preguntó si podíamos hablar. Solo nosotras, sin abogados. Nos encontramos en una cafetería en la calle principal de Gloucester, a 2 cuadras del puerto donde mi padre pasó su vida. Se veía diferente,
más delgada, mayor, cansada de una manera que iba más allá del sueño, algo más profundo. Lo siento, dijo. Sé que esa palabra no soluciona nada, pero necesito que me oigas decirlo. Te escucho. No sé cómo explicar lo que pasó. Dominique lo hizo sonar tan razonable. Dijo que probablemente tenías dinero guardado del que nunca me hablarías, que gente como tu padre siempre encontraba la manera de proteger a sus hijos y dejar a sus esposas sin nada. Me asustó, luego me enfadó, y después me hizo sentir que lo único sensato era actuar rápido. Miró fijamente su café. Era muy bueno haciéndome creer cosas que no eran ciertas. Le pagué casi $40,000, Griffin. Dinero que no nos sobraba. Lo sé. Vi los registros. Ella levantó la vista. Tenía los ojos humedecidos. La vida que teníamos lo era todo, y la desperdicié persiguiendo un dinero que nunca existió, siguiendo los consejos de un hombre que desapareció en cuanto dejó de reportarle beneficios. La desperdicié mientras tú perdías a tu padre, y jamás me lo perdonaré. No sabía qué decir. No hay un guión para esto, ni un manual de reparación para un matrimonio que ya se ha roto. Los chicos están progresando bien, dije. Iris sacó buenas notas. El equipo de Rowan ganó su liga de baloncesto. Lo sé. Me lo dijo. Sonrió, pero su sonrisa era frágil, de esas que intentan contener las lágrimas. Eres un buen padre. Mucho mejor de lo que jamás imaginé. Tuve un buen profesor. Terminamos el café en silencio. Pagué la cuenta porque algunas costumbres perduran más allá del matrimonio en el que se formaron. Ella me dio las gracias. Asentí. Salimos al aire primaveral y cada uno siguió su camino. Algunas noches, después de que los niños se duermen, conduzco hasta Whalers Point y me siento en las rocas junto al agua. Escucho el apaciguamiento del puerto, el crujido de los barcos en sus amarres, el tintineo de la boya de la campana más allá del rompeolas, el ritmo ancestral de la marea haciendo lo que siempre ha hecho, entrando y saliendo, paciente y constante, como mi padre. Pienso en el día en que Nora tiró mi ropa al césped. Pienso en cómo la recogió sin decir palabra. Pienso en lo pequeño que debí de verme, lo maltratado, lo lamentable, un hombre con una camisa de franela sucia recogiendo sus pertenencias del césped mojado mientras los vecinos observaban desde sus porches. Nadie en Maple Street me compadece ahora. Ni por el dinero, ni por el terreno, ni por la victoria legal, ni por el fideicomiso. No me compadecen porque me ven cada mañana en el taller, con las manos manchadas de grasa, trabajando. Me ven recogiendo a los niños del colegio, hablando con los profesores, animando en los partidos. Me ven los fines de semana en Whalers Point con mi hermano, preparando el terreno para un edificio que llevará el nombre de mi padre mucho después de que todos hayamos muerto. No me compadecen porque no me quebré. Mi esposa cambió las cerraduras. Tiró mi ropa por la ventana. Le pagó a un estafador para que me despojara de todo antes de que yo siquiera supiera que había algo que valiera la pena llevarse. Y recogí cada pedazo, me marché sin decir palabra, enterré a mi padre con su propio traje azul y construí una vida que valía la pena vivir. Mi padre jamás alzó la voz, jamás presumió, jamás le contó a nadie lo que tenía. Simplemente trabajó, ahorró, planeó y esperó. Y cuando llegó el momento, desde la tumba nos envió un fideicomiso, un detective privado y una carta de 4 páginas que dejó a mi esposa sin palabras. Nada mal para un pescador de Rockport. Edmond Ashford, 1954-2025. Pescador comercial, millonario secreto y el mejor padre que un hombre podría desear. Estoy sentada en su terreno ahora mismo. El sol se está poniendo sobre el puerto. Iris me acaba de mandar un mensaje con una foto de una maqueta de barco que está construyendo en su habitación, una réplica del antiguo arrastrero de mi padre, el Miracle, que lleva el nombre de mi madre. Rowan llamó para decirme que anotó 16 puntos esta noche. Mi madre dejó un mensaje de voz que solo dice, hice sopa de pescado. Trae a los niños mañana. 3 acres de posibilidades se extienden ante mí, y en algún lugar bajo este suelo rocoso se encuentra la base de algo que perdurará más allá de nuestra existencia.
El legado de un pescador, el amor de un padre, la respuesta de un hombre tranquilo a un mundo ruidoso e impaciente. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Qué habrías hecho si tu pareja hubiera cambiado las cerraduras y tirado tu ropa al césped en el peor día de tu vida? ¿Habrías gritado? ¿Habrías derribado la puerta? ¿Habrías llamado a la policía? ¿Habrías montado un escándalo? ¿Habrías dado a los vecinos un espectáculo digno de ver? ¿O habrías hecho lo que yo hice, recogerlo todo en silencio, irte en coche y dejar que la verdad hablara por sí sola? Y aquí viene la pregunta más importante: ¿alguna vez alguien ha analizado tu vida, tu trabajo, tu sueldo y ha decidido que no era suficiente, que eras insignificante y corriente y que no merecías quedarte? ¿Y se equivocaron? Deja tu respuesta en los comentarios. Las leo todas. Si esta historia te llegó al corazón, dale a me gusta. Compártela con alguien que necesite escucharla hoy, alguien que se haya caído y se pregunte si vale la pena levantarse. Sí que vale la pena. Créeme. Siempre lo vale. Deja tus comentarios abajo y suscríbete al canal para no perderte ninguna historia. Nos vemos en la próxima.